Es un privilegio, compañeras y compañeros, darle la más cordial bienvenida a este seminario internacional que hemos llamado Luchas Sindicales, Políticas y Pedagógicas, 65 años de historia, balances derroteros hacia el porvenir. Este encuentro representa un valioso espacio de reflexión y construcción colectiva que nos congrega en un contexto de conmemoraciones trascendentales de la educación pública y de las luchas del magisterio colombiano y de América Latina. Hoy celebramos con orgullo 65 años de historia de FECODE, un proceso de resistencia, de organización y transformación enmarcado en la defensa de los derechos del magisterio y de una educación digna y de calidad. Conmemoramos los 45 años del Estatuto 2277, hito importante para nuestra profesión. Igualmente los 40 años de la revista Educación y Cultura, que promueve el pensamiento crítico y la educación emancipadora. Pero además los 30 años de la Ley General de Educación, que fundamentó el desarrollo del sistema educativo en Colombia. En este escenario internacional contamos con la presencia de destacados líderes sindicales, académicos y pedagogos, quienes aportarán sus experiencias, análisis y propuestas. Con ello se busca fortalecer las luchas colectivas, renovar horizontes y proyectar un futuro donde la educación permanezca como un derecho fundamental y un agente transformador de la sociedad. Se presenta hoy, 2024, un tema de gran importancia para el presente y futuro de nuestras sociedades. Este panel, que es el primero y que hemos llamado Vigencia de luchas por la defensa de la educación pública y proyección de políticas públicas educativas, en un contexto global caracterizado por profundas desigualdades, por transformaciones tecnológicas y crisis sociales. Se reconoce que la educación pública continúa siendo un pilar fundamental para garantizar el acceso universal al conocimiento, la equidad y la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Por consiguiente, se busca abrir un espacio, como lo manifesté, de diálogo y reflexión colectiva sobre la vigencia de estas luchas, sobre la vigencia de ellas mismas, que han marcado la defensa de la educación pública, explorando cómo estas experiencias también podrían hundir la construcción de políticas públicas que van siendo o van en contra de la misma política, pero que nosotros queremos que sean inclusivas y transformadoras. Nuestro objetivo, como le decían algunos de los compañeros que me antecedieron, es mirar hacia adelante, construir propuestas y fortalecer las bases del sistema educativo que corresponda a nuestras necesidades, las de América Latina, las del mundo, garantizando calidad, equidad y justicia para todos. Esperamos igualmente que este seminario se convierta en la celebración de muchos logros que hemos logrado y que reafirmemos nuestro compromiso con este tipo de luchas. El objetivo del panel es generar este espacio de reflexión. Tenemos aquí presentes a el compañero José Manuel Valverde Rojas, con maestría en Ciencias y Sociología. En este momento se desempeña como consultor internacional de organismos de cooperativa internacional y ONGs. Tiene una experiencia laboral en formulación y evaluación de políticas sociales, derechos sexuales y reproductivos, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo económico y social, participación ciudadana y desarrollo local, sistematización de experiencias, diseño y facilitación de procesos participativos. Actualmente colabora con la IAL
y organizaciones sindicales docentes de América Latina en la elaboración de propuestas de política educativa alternativas. Está en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Perú. Además, colabora como analista en el Observatorio de Políticas Públicas Educativas de América Latina de la OLPE. Es autor de varios libros y numerosos artículos en temas diversos. Recientemente, por ejemplo, experiencias didácticas, pedagógicas y laborales de la práctica docente en tiempos del COVID-19 en América Latina, presencialidad versus virtualidad y de la pedagogía que actualmente apoya la IAL y elabora alineamientos para una propuesta pedagógica alternativa partiendo de la pedagogía crítica de Freire y otros. Profe, por favor. Él es el compañero José Manuel Valverde. Ya te doy la palabra. Voy a presentarlo a todos. ¿Sí? El compañero Mazarriaga, compañero, es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Cuenta con varios reconocimientos, como el Premio Estatal 2015 de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua, en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. De 2018 a 2020 se ha desempeñado como director general de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura y actualmente dirige la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno de México, de la nueva Escuela Mexicana. El compañero John Olimpo Ávila, casi todos ustedes lo conocen, pedagogo, investigador, activista, actualmente secretario ejecutivo del CEID, del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como asesor del mismo y como director por más de 11 años, 2007-2018. Es docente de educación básica, media y universitaria, magíster en educación, especialista en teorías, métodos y técnicas de investigación, licenciado en ciencias sociales. Cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas y libros colectivos y ha participado como conferencista nacional e internacional. Y el compañero secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación, Milberto Martínez Mosquera, tecnólogo en electrónica del Politécnico Colombiano, licenciado en Administración y Supervisión Educativa, especialista en Gobierno Escolar, especialista en Gerencia Educativa, docente de secundaria, Institución San Pablo Industrial Área Técnica, profesor universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó, Antonio Nariño y La Sabana, y actualmente secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Igualmente fue integrante de la subdirectiva de UMACH, ISMINA, y ahí ocupó varios cargos. Los panelistas tendrán 15 minutos de intervención cada uno sobre el tema que le hemos mencionado y aspiramos que en esos 15 minutos cada uno de ellos presente su ponencia al respecto sobre la temática que les planteé al inicio. Vamos a escuchar entonces en su orden al compañero José Manuel Valverde Rojas. Si alguno de ustedes tiene preguntas, les sugiero que nos las vayan colocando. Voy a decirle a los compañeros de logística que nos ayuden con unos papelitos. Colocan ahí la pregunta y el nombre del panelista a quien va dirigido, ¿sí? Sobre la temática que él vaya tocando. Vamos adelantando este ejercicio. Luego de ello, pues vamos a hacer un compendio de las preguntas. Vamos a mirar a quiénes van dirigidas, vamos a ver que no se repitan. Habrá un momento de respuestas y a ver si alcanzamos también a las conclusiones, porque estamos
bastante limitados en tiempo, llevamos 1 hora de retraso en la programación. Entonces, compañeros, con ustedes el compañero José Manuel Valverde Rojas, profesor de Costa Rica, ¿no? De Costa Rica. Profe. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la presentación. A ver si me ponen la presentación. Bien, gracias. Bueno, buenos días, profesores, profesoras, compañeras, compañeros. Realmente es un motivo de mucho gusto, de mucho placer. Es muy emocionante estar con esta cantidad de colegas participando en este evento, en este aniversario tan importante para FECODE, en este seminario sobre luchas sindicales, políticas y pedagógicas en 65 años de historia. Creo que voy a tener que, por el tiempo que nos han dado, de ahorrarme mucha parte de la introducción para poder cubrir el tema que teníamos previsto para el día de hoy. Me parece importante por el auditorio que tenemos consignar 3 cosas muy brevemente. Una, que buena parte de lo que voy a presentar ha sido producto del aprendizaje con todas y todos ustedes en distintos países de América Latina. Yo creo que parte de lo que aprendemos en el camino es que la pedagogía es un proceso donde aprendemos todos, unos y otros, todas. Y entonces, este ejercicio es como una especie de un ejercicio de ir haciendo como de evolución del proceso mismo de aprendizaje que vamos experimentando cada uno de nosotros a partir de la participación en estos eventos. Y aparte de eso, me parece importante también, porque creo que a ustedes les puede interesar consignar algunas, digamos, referencias que voy a hacer en la presentación y que ustedes pueden consultar en la página web de la Internacional de la Educación. Son documentos a los cuales me voy a referir en la presentación y que creo que ustedes también podrían consultarlos. Uno de ellos se llama, que está en la página, repito, de la Internacional de la Educación, 5 reformas permanentes del neoliberalismo para desmantelar el sistema público y las condiciones de trabajo en la educación. Yo diría que ese documento es una buena síntesis, una buena fotografía, digamos, muy comprensiva de lo que está pasando en América Latina. La autora es la compañera Gabriela Bonilla, que labora con la Internacional de la Educación. Y otro trabajo que llegó a mis manos hace pocos meses y que me parece también interesante, de la compañera Solia Leza y Miguel Dualde, sobre la labor, el legado de una maestra militante que se llama Estela Maldonado. Creo que también es una lectura obligatoria porque es muy inspiradora, sobre todo con este título que tenemos, Luchas sindicales, políticas y pedagógicas en 65 años de historia. Creo que también es un referente importante, motivador para este tipo de auditorio que tenemos el día de hoy. Bien. Bien, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a ver cómo hacemos con el espacio aquí Es que parece que me lo adelantaron. Ok. Bien, disculpen. Bien, desde hace no menos de 4 décadas, la educación pública viene experimentando en la mayoría de países de América Latina y del Caribe un acelerado proceso de deterioro como resultado de la adopción de políticas neoliberales. Quienes recordamos aún, en los años 80, finales de los 70, atribuíamos parte de ese, digamos, inicio de deterioro de la educación a lo que era la crisis capitalista internacional que se estaba experimentando esos años. Pero creo que ahora es mucho más claro que esa es una explicación suficiente o una causa insuficiente, que más bien a lo largo de estos 40 y más años va quedando claro, como señaló uno de los compañeros que me presidió, que esto es producto y consecuencia de la adopción de políticas neoliberales en América Latina. Y ese deterioro, por eso se ha vuelto como un deterioro
que se ha ido profundizando y se ha vuelto cada vez más sostenido. Entonces yo voy a hacer mi presentación que tiene, digamos, dos características. Pretende ser muy comprensiva y muy sintética por el tiempo que tenemos. En una primera parte de esta exposición aportamos algunos elementos de las dimensiones de este proceso de deterioro de las políticas educativas en América Latina, que por supuesto si fuéramos país por país tendría sus particularidades, sus características propias, pero que digamos que podríamos hablar de tendencias generales. Y en una segunda parte aportamos algunas ideas sobre la importancia de continuar luchando para revertir el deterioro de la educación pública y de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la educación. Eso pareciera ser como los dos grandes desafíos. Y en ese sentido me parece muy oportuno el título que se le puso a este panel, Vigencia de estas luchas sobre políticas y pedagogía. Por supuesto, me parece que es el momento en que es más urgente continuar con esta lucha. Principales expresiones del creciente deterioro de la educación pública. Un primer elemento que me parece que es destacable es la reducción del financiamiento estatal dedicado a la educación pública en todos sus niveles. Digamos que si quisiéramos hablar de por qué está ocurriendo este deterioro, no es el único y podríamos discutir si es el más importante, pero es un aspecto importante que está allí. Algunas consecuencias de este deterioro y que podrían señalarse mucho más. El déficit de infraestructura y equipamiento escolar es una característica casi presente en todos o en la mayoría de los países de América Latina. El faltante de materiales y recursos educativos según las diferentes modalidades educativas. Las personas docentes suelen quejarse de que no cuentan con el suficiente material, que en el mejor de los escenarios hay presupuesto para pagar salarios y que no es suficiente, y hay presupuesto para parte de la infraestructura educativa, pero hay una insuficiencia muy elevada de materiales y recursos didácticos según las diferentes modalidades educativas, porque para ciertas modalidades educativas sí hay a veces material educativo, pero para otras no. El otro aspecto, insuficiente infraestructura tecnológica que profundiza la brecha digital y limita el desarrollo de destrezas digitales de personas docentes y estudiantes. Y esa deficiente infraestructura tecnológica me parece que quedó evidenciada con la experiencia del COVID-19. En ese periodo se hizo muy notorio las carencias a nivel de educación pública, de todo el tema de equipamiento colectivo y conectividad en muchos de los centros educativos. El otro aspecto que se presenta en varios de los países de la región, el recorte de programas de formación continua de personas docentes. Es decir, si el presupuesto no alcanza, entonces material didáctico y capacitación continua a los docentes es uno de los aspectos que tiende a sacrificarse. Y finalmente, las limitaciones que hay a la contratación del personal docente. Ustedes mejor que nadie conocen qué características reviste este problema y en algunos países es muy profundo. Se reduce personal, hay interinazgos de muchos años, hay retrasos en el pago salarial y hay una erosión o pérdida importante de incentivos y beneficios laborales en muchos países. Todo porque el presupuesto para educación es insuficiente. La segunda característica tiene que ver con la expansión de la educación privada y el comercio educativo. Definitivamente, y ahora se expuso muy claramente, el comercio educativo ha ido expandiéndose en América Latina e incluso podríamos decir que de dos maneras. Una manera como muy explícita, muy evidente, pero también de una manera muy implícita, no tan obvia, más bien casi que podríamos decir que silenciosa, y que está presente también en la mayoría de países de América Latina. ¿Cuál es la característica de este aspecto? Que la educación se ha convertido como un espacio para el lucro del comercio y las empresas privadas. ¿Cómo se expresa este tipo de avance de la educación privada y del comercio educativo? Se expresa en articulación de programas de gobierno con el sector privado como mecanismo para convertir la educación en un negocio. Hay una serie de programas, de acuerdos, de convenios con empresas privadas, endeudamiento de los gobiernos nacionales
para alcanzar las metas globales en educación vía su contratación de servicios privados que se pagan con fondos públicos, y en esto también a veces contribuyen las metas de desarrollo sostenible, que para poder cumplirlas en algunos países se justifica entonces la contratación de empresas privadas y poder avanzar en aspectos como cobertura, por ejemplo, en la educación inicial o en la educación primaria. El desprestigio de la educación pública, ustedes todos lo experimentamos en los diversos países. Se habla mal de la educación pública, por decirlo en un lenguaje popular, ¿verdad? Y también se habla mal de la profesión docente y de los resultados educativos con los cuales se intentan mostrar a través de las pruebas PISA. Es decir, parte de los problemas de la educación pública tienen que ver con el ejercicio de la profesión docente deficiente y también por los malos resultados, evidentemente. Y finalmente, la creación de redes de negocios y alianzas empresariales entre corporaciones, ONGs y grupos religiosos para acceder a fondos públicos. Digamos, el mejor ejemplo, por razones de tiempo, solo voy a citar uno, las escuelas de bajo costo, que llegan convenios con ministerios de educación para impulsar estas modalidades educativas que se señalan que tienen bajo costo, pero que generan un gran beneficio al sector privado dedicado al comercio educativo. El tercer elemento que está presente en este deterioro de la educación pública son lo que podríamos llamar los fines y propósitos que forjaron el desarrollo de la educación. Esto tal vez es como menos evidente, menos obvio, pero que es importante. En lo que podríamos llamar como el Estado social o ese periodo de expansión de la educación entre los años 60, 70 y tal vez en algunos casos hasta los años 80, había un Estado, digamos, que se preocupaba y fomentaba un pensamiento crítico en el campo educativo, promovía la creatividad, el estímulo de investigación y el descubrimiento. Por lo menos podríamos decir que había elementos de esos en muchos de los países de América Latina. Con el modelo neoliberal hay una visualización de la educación como un vehículo de bienestar individual y de elevación de los niveles de consumo. Es decir, tiene un fin muy instrumental el papel de la educación. Anteriormente, la formación integral se enfocaba la formación en los aspectos integrales, humanistas, se enfatizaba la enseñanza de la historia, la literatura, las artes, las tradiciones culturales y el fomento del respeto a la diversidad cultural. Digamos, fueron elementos que estuvieron presentes e incluso que hasta muy recientemente en algunos programas educativos han estado presentes. Mientras ahora, como ya se señaló también, el enfoque está en el modelo neoliberal muy centrado en la formación técnica, que prioriza los conocimientos en matemáticas, tecnologías, idioma y desarrolla las competencias fundamentalmente para la inserción laboral. Y finalmente, si antes se estimulaba lo que llamamos mucho de lo que es el concepto de comunidad educativo, estímulo a la organización, las relaciones de colaboración y la acción colectiva, actualmente con el modelo neoliberal lo que se fomenta mucho, y nosotros lo percibimos en algunos de los espacios educativos, es el fomento del individualismo, la competencia y debilitamiento del tejido social, entre otros, planteando aspectos como el rechazo a la organización sindical. Entonces, aquí hay una transformación que es muy sutil, que tal vez no es tan evidente, pero que sí está permeando los espacios educativos. Frente al enfoque humanista y más integral, crítico y reflexivo, tenemos el enfoque neoliberal que promueve la competencia, el individualismo y el lucro en el campo de la educación. Bien. El otro elemento, el cuarto elemento, tiene que ver con deterioro de las condiciones laborales y derechos laborales de las personas trabajadoras de la educación. Aquí ustedes podrían plantear muchos aspectos, porque realmente es una cantidad enorme, pero solamente es como para decir que no se nos olvida que este punto es central e importante con respecto al tema educativo. Imposición de restricciones a la contratación de personal docente, con expresiones como despidos y congelamiento de salarios en algunos países,
debilitamiento de derechos laborales básicos como el derecho a la huelga, la negociación, los incentivos laborales, el pago de horas extras o la posibilidad de recibir capacitación. Otra característica es la flexibilización de las jornadas laborales y recargo de trabajo con agravamiento de problemas de salud, por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y finalmente, el tema de descalificación de la profesión docente, a quien se culpabiliza de los problemas de falta de calidad de la educación. Estos serían por lo menos 4 aspectos que afectan a las condiciones y los derechos laborales de las trabajadoras que laboran en este campo, pero que evidentemente hay muchos más. Y viene una quinta característica que hemos llamado cambios en el modelo pedagógico. Yo conozco la experiencia colombiana y me parece que es un país que no solo ha tenido un desarrollo a lo largo de las últimas décadas muy importante en el campo pedagógico, sino que es un aspecto que, digamos así, que siempre ha estado presente. ¿Perdón? El tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias. No, termine la idea. Tal vez sí, terminar la idea. Bien, los cambios en el modelo pedagógico. Decía que esto es un aspecto que no siempre en otros países por lo menos se percibe tan claramente, pero que es como, yo diría que el corazón del problema de lo que estamos experimentando en el campo de la educación. Cómo se ha ido transformando desde el punto de vista neoliberal el modelo pedagógico. Un modelo pedagógico que actualmente está muy centrado en el desarrollo de las competencias, que hay una reducción de cantidad de contenidos educativos en el currículum, que ustedes también lo han experimentado en algunos países, avances hacia la modalidad de educación híbrida, debilitando la presencialidad y negando la importancia crucial de la mediación pedagógica, donde se nos ha ido como inculcando un mito, que es el místico de que la familia controla la educación que reciben sus hijos e hijas, y así se justifica, digamos, la incursión de todas estas modalidades no presenciales de la educación. ¿Cuál es el modelo del neoliberalismo? El modelo deseado en el campo neoliberal, de las políticas neoliberales. Lecciones facilitadas por facilitadores o facilitadoras, con actividades de aprendizaje entre pares y trabajo individual por computadora, prescindiendo, para decirlo claramente, del rol de la persona docente en el campo educativo y convirtiéndolo en un problema técnico de manejo de tablets, de computadoras, de programas empaquetados que, digamos, le quitan el carácter de creatividad, la iniciativa y de reflexión característico de la educación desde un enfoque no neoliberal. Quedaría allí, que es la mitad de mi presentación, lo siento. Gracias. Muchas gracias, profesor, muy amable. Gracias. Muy interesante esa disertación que nos hace el profe. Le solicito nuevamente a los compañeros sobre cada una de las disertaciones tomar apuntes por si hay alguna inquietud. Estamos con el equipo del CEID recogiendo por escrito estas inquietudes para luego que sean contestadas por los panelistas pertinentes. Hacemos un llamado entonces al profe Mas Arriaga de México, quien nos habla de la nueva escuela mexicana. ¿Desde aquí o de allá, profe? Yo creo me quedo desde aquí, compañeros, para que si me paso del tiempo el compañero John me dé un codazo y me diga ya, párale. Bueno, pondrán ahí el contador. Antes de iniciar, 2 pequeñas consideraciones. En primer lugar, como parte de esas políticas educativas, debo decirlo, yo en este momento no vengo representando al magisterio. Soy maestro, inicié como maestro de secundaria, ahora soy maestro universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero desde el sexenio anterior vengo representando a la patronal. Soy funcionario público. Entonces, desde ahí, todo lo que diga debe de tener ese correlato. En primer lugar, nuestra presidenta y nuestro secretario de Educación Pública, a través de mí, hacen entrega, se lo entrego al compañero Ion, de
Milberto, perdón, del compañero Milberto, de una de las últimas acciones que desarrollamos a través de la Dirección General de Materiales Educativos que dirijo, que es el espacio donde hacemos los libros de texto gratuitos en el país, en México, desde preescolar hasta telesecundaria. Toda la educación tiene materiales educativos hechos por la Federación, que en los sexenios anteriores habían sido cooptados, siempre habían estado cooptados por editoriales privadas a las cuales les compramos los materiales, y que desde el sexenio anterior iniciamos un protagonismo del Estado en el desarrollo de esos materiales. Esto que ven aquí es la última colección que sacamos. Es la obra completa de Paulo Freire, que fue entregada en cada escuela pública y privada de este país con la intención de generar conciencia política en el magisterio. Entonces, yo voy a ir hablando de esas políticas públicas que se están implementando en México para el desarrollo del pensamiento crítico. Se hace entrega de esta colección para que esté en la biblioteca del sindicato, del FECODE, que tengan una copia de estas acciones que se hicieron desde la patronal. Ahora hablaré de la patronal. Eso como primer elemento, y bueno, entremos a la discusión. Primer tópico que quiero tomar, esta trampa que ha hecho el neoliberalismo educativo, que ha consistido en los últimos 3 sexenios en colocar el derecho humano de las infancias a recibir educación por encima de los derechos laborales. Es decir, se le lavó el coco a la población para decir lo importante del sistema educativo es cumplir el derecho humano de las infancias a recibir de la educación, y como esa es la principal labor, nos enfocaremos en ello. Y si para eso es necesario que el maestro no tenga un reconocimiento, no tenga un aumento salarial, porque se irá ese recurso hacia programas sociales, asistencialistas, no se le pague horas extra, no se le reconozca como profesor con base, sino tan solo tenga un programa asistencial, pues está dispuesto el Estado a hacerlo. Eso pasaba en los sexenios anteriores. Entonces, para lograr que tuviera ese protagonismo, ese derecho humano de las infancias a recibir educación, se fue sobre la jornada de trabajo, sobre la capacitación y el adiestramiento, sobre la libertad sindical y sobre el tiempo extra. Todo eso se pisoteó desde esa trampa neoliberalista. Ahora, ¿qué pasó en el sexenio anterior? ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Pasamos por una época de romantización del Estado. Se soñaba al inicio del presidente, aunque nuestro presidente Andrés Manuel insistía al diablo con esas instituciones. En el caso del magisterio se soñaba que asaltando el poder, llegando a las instituciones, haríamos la gran transformación. Y eso generó fenómenos peculiares, generó una situación de esperanza en el magisterio, que con los nuevos funcionarios que llegaban del normalismo, que llegaban de la base magisterial, se haría la gran transformación. Se romantizó. Y entonces empezó el magisterio en una disputa, en una lucha que debemos de reconsiderar. Intentó concretar fuerza política, cuando no debería ser nuestra función generar fuerza política, sino tener fuerza social, tener organización. Intentó asaltar el poder, entrar en ciertas direcciones, acaparar ciertos espacios en senaduría, en diputaciones, en alcaldías, en el interior del país, en las gobernaturas. Y entonces se creó la falsa idea de que al integrarse a la burocracia y tener esa fuerza política se haría la transformación, dejando de lado la organización, dejando de lado el sindicato, dejando de lado la fuerza social. ¿Qué sucede? Al no tener esa fuerza social para mover la gran transformación, el Estado, que es el obstáculo, lo único que hace es conceder, dar algunas migajas para que la población crea que estamos transformando las instituciones. Entonces, tener mucho cuidado en eso. Eso es las reflexiones que estamos teniendo ahora. Bien, tercer tópico que quiero tocar, la cuestión de
de creer que la creación de comunidad es algo espontáneo, es decir, que llegamos y las comunidades tan solo como un hecho natural va creándose como si fuera pasto. Ese tipo de pensamiento también está atacando las políticas educativas en la nueva escuela mexicana. La comunidad se construye y para construirse necesitamos condiciones simbólicas y materiales para que esa población en ese espacio pueda territorializarse, pueda apropiarse culturalmente de ese espacio al generar esas condiciones simbólicas y materiales y entonces se construya comunidad. El creer que la comunidad está ahí y que tan solo es llegar a moverla, llegar a alinear voluntades, esa es una romantización, igual esa es una trampa en la que cae una simplificación de la organización. De ahí la necesidad de los sindicatos y de una formación política por parte del magisterio para entender que la organización es fundamental para transitar a la creación de comunidad. Vamos a la que sigue. Cuarto elemento, y ya aterrizo en la nueva escuela mexicana, tengo 8 minutos. Esta falsa idea de que la suma de minorías da mayorías. Eso no es así. Eso no es así. Sin duda, la indignación y las cuestiones coyunturales pueden hacer que ciertas minorías crucen agenda en un momento particular. Pero ¿qué sucede con esa unidad que se escucha mucho desde ciertos grupos magisteriales en el país, que se grita unidad, unidad, unidad? Sí, pero ¿unidad para qué? Si tú no me dices cuál es la idea de porvenir que tienes, cuál es el sueño de porvenir que te estás planteando, cuál es la meta, es muy difícil crear comunidad. Entonces, el creer que solo por una coyuntura momentánea, el despido del compañero o de los compañeros, se genera cierta unidad con base en esa indignación y que eso va a generar mayoría, esa es una falsa premisa. La suma de minorías no da mayorías, hay que construir mayoría. Y esa construcción se hace con organización y teniendo una agenda clara que toque el tema laboral, el tema político, el tema cultural y el tema pedagógico. Porque si cada maestro llega como un desheredado más, sin tener claro cuáles son las causas que generan su condición laboral, las causas que generan sus condiciones políticas, las causas que generan las condiciones culturales, las causas que generan las condiciones pedagógicas, si no tiene clara su agenda, entonces solo tiene de dos opciones: seguir ciegamente desde la militancia lo que los de arriba manden o desanimarse y quedarse fuera de cualquier cambio. Entonces, para tener mayoría necesitamos construir esa mayoría. No es solamente la suma de minorías en elementos coyunturales lo que generará esa transformación. Entonces, ¿qué pasa con esta suma de minorías no da mayorías? Cuando tenemos esas minorías que llegan a tener cada una de ellas cierta agenda y se unen para cierta coyuntura frente a un antagonista como podría ser el Estado o algún empresario, ¿qué va a pasar ahí? Va a haber al final del camino un fracaso de esas minorías. Cuando ellos logren o no aquello que estaban buscando por esa coyuntura, se van a dispersar. No van a continuar en la lucha. Y entonces, ¿qué sucederá? Hoy ganamos este pequeño espacio, pero al rato se reorganiza el Estado o se reorganizan los empresarios y lo vuelven a recuperar. Y lo recuperan con mayor violencia porque se acaparan de mayor espacio. Entonces es importante entender que la mayoría se construye al igual que la comunidad y se hace a través de organización. No voy a hablar de la nueva escuela mexicana aquí, de sus principios, porque ya solo tengo 5 minutos. No voy a hablar de neoliberalismo educativo porque ya lo hizo el compañero y lo hizo excelentemente bien, me uno a lo que dijo. Tampoco del humanismo mexicano y de sus principios filosóficos ya entendidos como nueva escuela mexicana. Me voy a centrar aquí, en esto que estamos haciendo con cada maestro y que los libros forman parte de esta lucha que se está haciendo frente al episcopado, frente a los empresarios de la educación y sin duda sus títeres que están instalados al interior de la Secretaría de Educación Pública, que vienen siendo los antagónicos, un poco copiando las palabras del compañero Freire, diciendo hay que hacer el acto revolucionario de la convivencia de los diversos para ir contra los antagónicos. También es algo que insistimos con los compañeros.
no debemos quedarnos solo con las consecuencias. Sí, la consecuencia es que el compañero vive en precariedad laboral, pero ¿cuáles son las causas que generaron? ¿Cuál es el nombre propio? ¿Quién es la persona que está atrás tomándose su cafecito en su mansión, viendo en la televisión cómo estamos movilizándonos contra ciertos títeres que él colocó? ¿Quiénes son? ¿Dónde desayunan? ¿Dónde comen? ¿Dónde tienen sus cuentas bancarias? ¿Cuánto recibieron este mes? ¿Cuánto recibieron el siguiente, el anterior del gobierno federal? Tener claras las causas para poder entonces tener una ruta contra el antagónico, no solamente contra las consecuencias, sino las causas que generaron esas consecuencias. De ahí que insistimos en los compañeros, en los maestros, en esta politización que estamos haciendo de ellos, que deben de tener claras estas 4 agendas. Cada una de ellas, cada una de estas 4, implica el análisis de las condiciones simbólicas y materiales en las que se encuentran, con una pequeña ruta que va en este sentido. Primero, hacer una lectura de la realidad, de su realidad, entender a la persona como un sujeto histórico, que no nació espontáneamente, sino es el resultado de ciertas luchas, es heredero de cierta cultura y que en teoría su comunidad tiene un sueño de porvenir. Entonces hacer la lectura de la realidad de cuáles son los techos de cristal, cuáles son los privilegios desde donde él se encuentra instalado cada maestro, no cada organización, porque ese es también el problema de la búsqueda de la unidad. Cuando los maestros no llegan con estas 4 agendas claras desde su realidad, lo único que le queda es la militancia, es buscar unidad a través del convencimiento político. Y eso funciona para el primer elemento, pero no da para una lucha a largo plazo contra los antagónicos que tienen el recurso material y que tienen a los medios de comunicación. Entonces de ahí necesitamos que cada uno de los integrantes de la organización tenga clara cuál es su agenda, en este caso iniciando con la agenda laboral. Haga la lectura de la realidad, sueñe el porvenir que quiere, sueñe cuál es el sueño que tiene del futuro, cuál es el México que él plantea, el bienestar común que está buscando. Haga ese sueño, diríamos nosotros desde la nueva escuela mexicana, del imposible viable, jugando con la cuestión freiriana, ¿no? Empecemos a soñar cómo hacer de la política la posibilidad de hacer posible lo imposible, desde ahí. Entonces, ese segundo elemento, el sueño del porvenir, para después generar el contraste de esa visión, de esa lectura de la realidad con la lectura de la realidad de los otros, del diverso, y entonces empezar la convivencia entre ellos para generar una construcción comunitaria. De ahora que entiendo al otro, entiendo su manera de ver el mundo, entiendo el sueño que tiene del porvenir, poder trazar una ruta de convivencia entre nosotros para la lucha contra los antagónicos, la lucha contra las causas que generan las desigualdades, las consecuencias de desigualdades e injusticias que vivimos, la precariedad laboral en la que nos encontramos. De ahí, después de construir esa ruta comunitaria, acciones. Esto no puede quedar solo en una reflexión teórica. Está muy lindo, ¿no? Yo llevo muchos años en la universidad y es muy lindo teorizar desde la universidad, pero como le decían a Paulo Freire en su momento, bueno, sí, pero cuando vengan los garrotazos, ¿usted va a estar aquí al frente o va a seguir desde su escritorio en la universidad? Eso es fundamental, entender que las acciones implican la movilización, implican cuestiones tangibles, que no es solamente poner un tuit y decir estoy en contra de esto, poner un post en Facebook o poner una frase del Che Guevara, sino qué acciones vamos a hacer para ir en contra de esas consecuencias, en contra de los antagónicos, tener clara la ruta. Termino, 46 segundos. Después de estos 3 elementos son fundamentales porque implican investigación educativa ya aterrizada en organización de los colectivos, que es reflexión, acción, transformación. Solo que aquí iniciamos de las acciones, o sea, partimos del hecho del intento de la transformación para, sin duda, con base en la indignación de las lecturas de la realidad, intentar movilizar algo para después regresar al grupo, al colectivo, a reflexionar sobre las acciones emprendidas, los logros y los fracasos, y después, ¿qué? Sistematización. Sistematización para ver qué de aquello funcionó, qué no funcionó, cómo se pueden generar agendas con otras comunidades para ir construyendo mayorías. Porque les decimos a los compañeros, cuando vamos a hablar, hacemos muchas rutas, terminó mi tiempo.
les decimos a los compañeros cuando vamos a hablar a la base magisterial. Tenemos una de dos, compañeros. Bueno, que al final es una. O luchamos juntos o nos derrotan por separado. Así que muchas gracias por el espacio. Excelente. Muy bien. Oiga, algo parecido, mejor dicho, una reflexión como la que ha hecho el profe Arriaga y el profe de Costa Rica, José Manuel, nada parecido con la realidad de Colombia, no me parece nada parecido con la realidad. Compañeros, hacemos el llamado al compañero John Ávila, compañero del CEID, secretario. Bueno, buenos días a todos y a todas, bienvenidos a este evento histórico. Un agradecimiento a mis compañeros de panel, a José Manuel, a Milberto, a Marx Arriaga, que aparte de que nos dejó allí unas lecciones bien enfocadas de las praxis, nos hace recordar al gran pensador alemán que nos insistió en la transformación. A nuestro coordinador de panel, un agradecimiento a los compañeros del Comité Ejecutivo y a mis compañeros del CEID y a todos ustedes que estamos aquí siempre insistiendo, persistiendo y resistiendo en la continuidad del desarrollo de las luchas sindicales, de la defensa de la educación pública, de la dignificación de la profesión docente y del movimiento pedagógico. Bien, el panel se titula Vigencia de las luchas, defensa de la educación pública y proyección de políticas educativas. Esas tres cosas tienen un núcleo que las organiza y que las aglutina, y ese núcleo es el neoliberalismo. Es el neoliberalismo el que nos ha levantado a las luchas, es el neoliberalismo el que ha deteriorado lo público, desmantela la sociedad y desmantela lo público y nos convoca pues a defenderlo. Es el neoliberalismo el que se ha impuesto a través de políticas públicas y hemos transitado por estos últimos años haciendo planteamientos de política pública. El nuestro es un territorio en disputa frente a ese neoliberalismo. Es frente a ese neoliberalismo que podremos reivindicar la vigencia, defender lo público y proyectar otras políticas alternativas, como las hemos llamado. Es, como dijo Stanislao Zuleta, un campo de combate donde el conocimiento, la pedagogía están disputándose un lugar en el campo de la política. Y hay que insistir en eso, ¿no? Hace 20 años estábamos conmemorando, FECODE estaba conmemorando los 20 años de la revista Educación y Cultura. Y en esa conmemoración se hizo un seminario que se tituló La Reforma y la Contrarreforma Educativa. Entonces llevamos 20 años hablando de la contrarreforma educativa, de cómo unos planteamientos que derivaron de la reforma a las transferencias y que se plasmaron en la ley 715 y en la ley 715 y en los planes de desarrollo desmontaron avances que se habían logrado en la Ley General de Educación. Ese es el concepto de contrarreforma, una iniciativa, un conjunto de iniciativas gubernamentales en contra de lo que se había logrado en la Ley General de Educación. Y el talante de esa contrarreforma era un neoliberalismo que lleva 70 años en el mundo, que en Colombia también nos ha acompañado en diferentes modalidades en esos 70 años, pero que se ha ido afinando en los últimos 20 con nuevas y novedosas perspectivas. Y entonces la pregunta para este panel era, ¿vamos a repetir lo mismo que dijimos hace 20 años? Y resulta que no, porque aunque seguimos bajo una misma estructura neoliberal, hay cosas inéditas que han surgido. El mismo neoliberalismo ha ido reconfigurando nuevas modalidades de su gestión y de su forma de intrometerse en lo educativo, de generar el lucro, de generar el mercado, pero también de configurar la cultura, el lenguaje y las prácticas pedagógicas. Y ahí tenemos que movilizarnos en el pensamiento.
aventurarnos en lo intransitado. Y entonces para esta presentación, 20 años después, tenemos que mirar que tenemos que agregarle cosas nuevas a ese debate sobre la contrarreforma educativa. ¿Y cuáles son esas cosas? Uno, revisar cómo es que existen unas líneas estructurales, unas reformas estructurales definidas desde la ortodoxia, desde la doctrina, desde la ideología del mercado. Dos, mirar que no solamente el neoliberalismo es la acción política, sino que también ha actuado como dispositivo. Y como dispositivo se ha metido dentro de la escuela, y se ha metido en el currículo, y se ha metido en el pensamiento con la idea de sujeto. Hasta en los deseos se mete el neoliberalismo y ha configurado una sociedad del rendimiento, de la autoexplotación, del sujeto que no transforma, sino que es objeto pasivo del capital. Y obviamente insistir en lo que hemos hecho, trazar líneas de pensamiento, líneas de fuga para arriesgar pedagogías de resistencia intersticial, ideas al viento para otras educaciones en otros mundos de posibles. En ese orden de ideas, pues primero hay que ver eso, las reformas estructurales. Ya las hemos conocido, de esas hemos hablado mucho. El compañero José Manuel Valverde nos hizo un resumen muy fuerte de cómo ha ido andando eso y de entender pues que ese modelo educativo que se está plasmando en las políticas de corte neoliberal pues tiene el propósito de contribuir al modelo económico de los tratados de libre comercio. El TLC y el ALCA son las que han ido configurando esa ortodoxia, ¿no? Y obviamente pues las doctrinas de los famosos ideólogos al servicio de la economía de mercado, poner la educación al servicio de la economía del mercado. ¿Qué líneas hay que reforzar ahí? ¿Sí? Primero, desde hace 20 años venimos hablando de la privatización, de la mercantilización, de cómo la educación se ha ido organizando desde la doctrina del ajuste fiscal del consenso de Washington y por el afán del lucro. Dos, se ha modificado el Estado. Lo hemos hablado muchas veces. Tres, hay un litigio con las palabras, en especial con el uso indiscriminado y amorfo del término de calidad. La calidad, o hablándose de calidad sin definir, con ambigüedades, en formas polisémicas para controlar y dirigir la escuela desde afuera, desde una tecnología política de la gestión. Cuatro, una gestión tecnocrática de la escuela, la idea del rendimiento, la idea de la escuela como empresa, dirigida, administrada, con formatos, con el planear, hacer, actuar, verificar, y con los resultados y las evidencias, que es la última modalidad de rendimiento y de exigencia empresarial. Quinto, la instrumentalización y la estandarización. Comenzó con las evaluaciones masivas, hoy está utilizando el término de aprendizaje. Hay desde la UNESCO y desde la OCDE y desde muchos organismos internacionales, hay una reconfiguración del discurso alrededor del aprendizaje, la aprendificación, para decir que nos enseña, ¿sí? Y ahí está actuando como estructura, pero también como dispositivo, ¿sí? Y obviamente lo que han mencionado mis compañeros, la educación híbrida, el espejismo de la pantalla, las máquinas de enseñar, la inteligencia artificial y la idolatría por esas, buscando pues que esa educación híbrida sea una forma de reestructuración del conocimiento al servicio del capital. Y por último, el gobierno del docente como sujeto del neoliberalismo. Ahí están como las líneas fuerzas de esos campos estructurales. ¿Qué tenemos que avanzar y empezar a comprender para mirar los procesos de lucha y de transformación? El segundo campo es mirar ese neoliberalismo como dispositivo. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo como dispositivo y que está ocurriendo en el campo de la educación, especialmente con ese concepto de aprendizaje? Es que está llevando la catástrofe del capitalismo neoliberal a la esfera más íntima del sujeto y de la escuela. Así como lo dije antes, se instala en el currículo, también se instala en la subjetividad del estudiantado, en la subjetividad del docente, ¿sí? Dice el filósofo Castro Orellana que hay una brecha entre la historia de las ideas neoliberales y su materialización efectiva.
Pero esa brecha nos lleva a no asumir la existencia de un sistema de dominación total y perfectamente coherente, pero sí más bien explorar mecanismos específicos y territoriales que configuran un paisaje abirragado y contradictorio. El neoliberalismo circula por el territorio, no se ejerce solamente desde las reformas de política educativa, circula por el territorio y por eso se recompone desde abajo y desde adentro, ¿no? Haciendo y produciendo unos dispositivos y unos tipos específicos de subjetividad. ¿Cómo funciona ese neoliberalismo como dispositivo? Uno, con el currículo de competencias. La idea de competencia es derivada de la noción de capital humano, donde el sujeto está buscando la máxima individualización de sí mismo, donde no se construye en solidaridad, donde no se piensa en colectivo, sino que simplemente trabaja allí por lograr unas habilidades y demostrar esas habilidades en evidencias, en resultados, en pruebas. Dos, lo que hemos llamado y que llama ya Biest, la aprendificación, es decir, un lenguaje del aprendizaje, centrar el dispositivo de la enseñanza en el aprendizaje. Eso es lo que hacen las tecnologías híbridas. El híbrido es fortalecer una supuesta idea de autoaprendizaje, donde no se necesita la enseñanza, donde no se necesita el educador, sino que la máquina genera pues la situación de que el estudiante por sí mismo aprende, ¿sí? Que aprende por su cuenta. Eso es una consecuencia del constructivismo y esa noción de aprendificación nos pone en la tarea de que tenemos que defender la enseñanza como un campo y un territorio de lucha. Tres, el currículo del rendimiento, un currículo y un tecnocurrículo que con las tecnologías, las STEAM, es decir, la enseñanza de ese currículo de las ciencias, las tecnologías, la matemática y los artes, funciona como dispositivo para encasillar y encapsular el conocimiento. Y lo encapsula simplemente en esas habilidades que le interesan a la economía de mercado. Y obviamente los dispositivos del desempeño. Hablar siempre del desempeño y utilizar los formatos para el control del desempeño. Lo llaman evaluación del desempeño a todo momento. El currículo del sistema institucional de evaluación y todo se organiza para rendir cuentas al desempeño, que es la forma como las competencias se han ido desglosando y entonces se controlan allí. Se controlan por un lado con formatos implícitos directamente en la gestión del aula y por otro lado con las evaluaciones externas masivas y estandarizadas que vienen desde afuera. Y hay que agregarle a ese dispositivo que las pantallas, las tecnologías, las máquinas inteligentes, la inteligencia artificial también son unas formas de control de la vida. No hay que prescindir de ellas, hay que darles un giro político, epistemológico, un giro para que podamos utilizarlas desde lo popular, desde lo creativo, desde la imaginación pedagógica y sociológica. Pero es clave que están siendo utilizadas como formas del control de los contenidos de la educación y también como formas del control de la vida, y a eso tenemos que hacerle un planteamiento fuerte. Y ahí ese es el balance. ¿Qué líneas de fuga tenemos que trazar para pensar una pedagogía como resistencia que se va por las fracturas, por la resistencia intersticial? Obviamente hay que hablar de más democracia y de más pensamiento crítico de una educación, y hay que aventurar unas líneas de política que lo hemos venido haciendo en muchos espacios. Uno, pensar otro sentido de la educación, la pregunta de qué tipo de educación para qué tipo de sociedad. Dos, abrirnos al pluriverso. Tres, ahondar en lo público y enfatizar que lo público es responsabilidad estatal. Así existan linderos conceptuales entre lo público y lo estatal, hay que enfatizar que lo público es responsabilidad del Estado y que el Estado tiene que garantizar lo público. Cuatro, hay que pensar y arriesgar condiciones de posibilidad para garantizar la educación como derecho, profundizar la democracia, reivindicar la autonomía escolar, transformar el currículo, defender la dignidad de la profesión docente y el sentido de la pedagogía. Pero no solamente es suficiente con trazar líneas de política,
¿sí? Ya nos han insinuado aquí en 2 vías diferentes que no es suficiente, que hay que ir más allá. O sea, las líneas de políticas no nos van a resolver los problemas de desmontar el neoliberalismo. También hay que desmontarlo desde el pensamiento, desde el deseo, desde el corazón y desde los sujetos. Y para eso hay que hablar de nuevas categorías, hay que emprender un litigio con el lenguaje en donde podamos reconceptualizar y resignificar las palabras que usamos en educación. 2, dejar atrás el aprendizaje y enfocarnos en la problemática de la formación. 3, rescatar el valor de la enseñanza. Y 4, vivir en el pensamiento y la práctica emancipadora. Nosotros hemos tenido una agenda, ¿sí? Cuando nos hablaba aquí Marx de una agenda, nosotros creamos una agenda en los círculos pedagógicos que hablaban de organización, de investigación, de formación y de movilización. Esa agenda tenemos que seguirla actuando porque es que el problema de la resistencia intersticial ocurre entre nosotros, con nuestras prácticas, con nuestro modo de hacer y vivir la escuela. Y para terminar quiero citar pues 2 frases de la declaración final del tercer Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo. En ese congreso los asistentes afirmaron lo siguiente: proclamamos nuestra irreductible voluntad en defensa de la educación pública, presencial, gratuita, popular, científica, laica, democrática, feminista, antirracista, ecológica y transformadora de la realidad social. Y más adelante decían: con alegría y compromiso redoblado proclamamos que seguiremos encontrándonos por todos los caminos para juntar y tejer resistencias antineoliberales y anticapitalistas que nos permitan seguir avanzando en una educación para los pueblos, con libertad, justicia social, solidaridad y amor por la vida. Buscar, con esas 2 citas, ¿cómo cerramos acá esta intervención? Decimos que tenemos que buscar en el lenguaje y en la conceptualización unas fisuras, unas fracturas del sistema y allí instalar otras formas de pensar y de concebir el mundo, la educación, la pedagogía, la tecnología, de concebir todas esas cosas de maneras más cercanas a la emancipación y a la construcción de una humanidad al servicio de la vida. Y como nos decía Ernesto Sábato en su famoso libro La Resistencia, el latido de la vida exige un intersticio. Apenas el espacio que necesita un latido para seguir viviendo y a través de él puede colarse la plenitud de un encuentro. A la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Muchas gracias. Gracias, compañero John Ávila, por sus planteamientos. Hacemos un llamado al compañero Milberto Martínez, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de la Federación, quien también nos acompaña en este panel y que va a hacer también unos planteamientos referidos a este primer panel. Compañero. Sí, nuevamente mis saludos a todos los presentes aquí, a los compañeros que hoy me acompañan en este panel, compañero Valverde, el compañero Arriaga y compañero John, de nuestro equipo del CEI, que durante mucho tiempo hemos trabajado arduo para que hoy estemos aquí en este trabajo con todos ustedes. A los compañeros ejecutivos, mis más sinceros agradecimientos por todo ese apoyo que nos han brindado para que realizáramos esta actividad. Yo quiero empezar mi participación diciendo que voy a enfocar mi exposición en 2 puntos. En conocer un poquito, hablar un poquito de lo que fue el inicio de la educación en Colombia y luego hacer un barrido de las proyecciones de lo que se ha logrado y de las proyecciones que se tienen. La educación como un proceso formal en Colombia data del siglo XVI y se relaciona desde su inicio con la Iglesia Católica, con la religión. De allí
que los principios que casi siempre se han enfocado en educación iban hacia los principios del catolicismo. Luego inicia un proceso donde el magisterio inicia su trabajo casi no de desmonte, pero sí de transformación de esos principios de la educación. Y desde ese inicio, la educación ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de este país. Podemos decir que la educación entre los entes del Estado ha jugado un papel importante y ha tenido una incidencia de transformación del ser humano como agente del conocimiento de los saberes y como el motor del desarrollo de la nación. Hoy tenemos que decir que la educación ha jugado ese papel en todo este desarrollo que ha tenido nuestro país. De ahí la importancia y el papel del educador como orientador activo y sujeto político de estos procesos de transformación integral del individuo. No solamente de lo intrínseco hasta la relación con su entorno, sino también desde las transformaciones sociales como la defensa de la educación pública, los derechos fundamentales que han sido objeto de vulneración por parte de los gobiernos conservadores y neoliberales que consideran la educación como un gasto, un negocio e inclusive como una mercancía y no como una inversión social, situación que no ha permitido el progreso, más aún en un mundo en constante cambio que requiere de hombres y mujeres con mente abierta que asuman diferentes roles desde la perspectiva de una visión futurista. Ubicarnos entonces en el futuro nos significa entonces repensar la educación. Significa entonces que tenemos que mirar la educación no desde el punto que hoy la tenemos, sino mirarla hacia allá. Y allí tendríamos que mencionar de pronto algunos elementos que el compañero John mencionó. Cómo toda esa tecnología la traemos a la educación. No hay que desecharla, hay que traerla. Hay que ubicarla en la educación para sacarle el mejor provecho y que esta tecnología nos sirva para que los procesos educativos en Colombia puedan tener un elemento más y puedan ser herramientas para utilizar en nuestro quehacer educativo. En este sentido, los maestros han tenido que liderar grandes luchas, encontrando en organizaciones y agremiaciones sindicales una estrategia clave para confrontar las arremetidas de gobernantes de ultraderecha que pretenden con sus acciones acabar con la educación pública, entregándosela a los privados y convertirla en mercancía para el usufructo de algunos pocos. Es la realidad enmarcada en cómo hoy el neoliberalismo ¿qué quiere hacer con la educación? Es sacar el mayor provecho, pero de una manera no para la formación del ser humano desde su integralidad, sino para ponerla al servicio de los grandes mercaderes y de los grandes ricos de este mundo y de este país. En ello, muchos y muchas han dejado no solamente su cansancio, sino también su vida. Honramos, y tenemos que hacerlo aquí, honramos los estudiantes caídos, los líderes sociales y populares y, por supuesto, la noble diligencia sindical del magisterio colombiano que a través de estos 65 años agrupados en FECODE han defendido la vida, han defendido la educación y han defendido las clases sociales más pobres en este país.
Estas luchas ejemplares, incansables del magisterio en defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio desde sus 65 años, han sido lideradas por la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de Colombia, la cual hoy se ubica como una de las organizaciones sindicales más importantes del país. Y esto se ha extendido a la defensa de una educación pública financiada y administrada por el Estado, con conciencia política, sindical y social en la clase trabajadora para construir caminos que nos lleven a la tan anhelada paz con justicia social. Una paz que hoy desde el gobierno del cambio se promulga y que ha encontrado todos los obstáculos, ha encontrado todas las contradicciones, pero convencidos también de que solamente lograremos la paz cuando pongamos como centro de esa paz la formación de cada uno de nosotros, la educación como punto, como eje central de esa paz que tanto anhelamos para Colombia. Para FECODE, en estos 65 años de existencia, no ha sido fácil desarrollar esta loable tarea. Pero a pesar de los obstáculos, las contradicciones y las estigmatizaciones que hoy estamos siendo objeto, hoy estamos casi todos los sindicalistas amenazados en Colombia por la labor que desarrollamos, por defender la educación, por defender a los más pobres. Hoy estamos en ese proceso incluso de que nosotros tenemos que andar hoy con escolta porque la realidad es que estamos en un serio aprieto con las clases oligarcas de este país que siempre han querido pues como opacar el trabajo y la tarea que hemos venido desarrollando en este país. A pesar de todo eso se han logrado grandes conquistas y reivindicaciones para el gremio y para la comunidad educativa en general. Vamos a mencionar algunos, porque estos son los elementos que nos van a servir para que podamos enfocar hacia el futuro el trabajo sindical que tenemos que realizar y que tenemos que seguir haciendo. Y que desde el aula y desde fuera del aula tenemos que seguir trabajando para que esto tenga transformaciones, pero que esas transformaciones beneficien siempre a los procesos que hoy estamos defendiendo. Logramos entonces una educación pública administrada y financiada por el Estado. Y esa ha sido la lucha de FECODE. Gratuidad y obligatoriedad para todos los colombianos y colombianas. Estabilidad para el ejercicio de la profesión docente. Salario digno y oportuno para los servidores en la educación. Libertad de cátedra. Gobierno escolar, régimen especial de salud, régimen especial para el magisterio, una ley general concertada. Todos estos son elementos que se han conseguido a través de la lucha que FECODE ha desarrollado como organización sindical. Y repito, no solamente por la defensa de la educación, sino también por la defensa de los menos favorecidos en este país. Los cuales muestran que un gremio unido y organizado dentro de las diferencias puede realizar los cambios, transformaciones que nuestra sociedad necesita. La bandera de la defensa de la educación pública financiada y administrada por el Estado, desde el preescolar hasta la universidad, aún en un gobierno de cambio, mantiene su vigencia. Seguiremos luchando por conquistar políticas públicas educativas incluyentes, pertinentes y que dignifiquen la profesión del magisterio colombiano sin diferencia de raza, credo o condiciones sociales, que nos permitan seguir fortaleciendo la unidad y construyendo escuela como verdadero territorio de paz. Muchas gracias.